Masejet Kiddushin, Daf Chavdaled Amud Aleph 24a, 14 líneas de arriba para abajo. En la clase anterior estuvimos mencionando las maneras que un esclavo kenanita queda adquirido para él mismo. O sea, como un esclavo kenanita queda libre. Y mencionamos que es a través de plata, con plata y con documento. Y analizamos si eso es a través de un tercero o directamente entre el amo y el esclavo. Eso ya lo vimos en la clase anterior. La Gemara a continuación nos trae otras maneras con las cuales el esclavo kenanita queda libre. Vamos a ver la Gemara. Tana. Yotze beshen ve'ain verashe varim shenam chozrim. La Gemara trae una baraita que nos dice que un esclavo kenanita queda liberado en caso que el amo le golpeó en el ojo y se lo dañó, o en el diente y también se lo dañó, se lo destruyó. Igualmente, si le destruyó otros miembros de su cuerpo que no se regeneran. ¿Sí? Entonces, uno de estos tres, o el ojo, o el diente, o cualquier otro miembro que no se regenera, Shenam Chozrim, si el amo le golpeó esto y se lo destruyó esos miembros, la halajá es que queda libre. Así nos dice la baraita. Y la Gemara empieza a analizar de inmediato. Bishlama shen ve'ain ketivi. El arrashe variminalan. Dice la Gemara, yo entiendo que si le golpeó el diente y se lo tumbó, o le golpeó el ojo y se lo destruyó, se lo dañó, entiendo que queda libre. ¿Por qué? Porque está escrito meforash en la Torá. Está escrito meforash en la Torá que si le tumba el diente o le daña el ojo, queda libre. Pero ¿cómo sabemos que también aplicaría esto si le daña y le destruye cualquier otro miembro que no se regenera? ¿De dónde lo aprendemos? Dice la Gemara, te voy a explicar. Dumia de shen ve'ain, ma shen ve'ain mumim shebagalui ve'enam chozrim, afkol mumim shebagalui ve'enam chozrim. Dice la Gemara, tienes razón, eso no está escrito explícitamente en la Torá, pero lo aprendemos binyanab de diente y ojo. ¿Cuál es el común denominador que tiene diente y el ojo? ¿Sí? Cuando el amo golpea el diente y lo tumba, lo daña, o golpea el ojo y lo daña, ¿sí? Que son daños expuestos, son visibles, ¿sí? Y adicionalmente no se regeneran. Se podemos también comparar para cualquier otro daño que se hace en cualquier otro miembro del cuerpo del cuerpo del esclavo, que cumplan estas dos condiciones, que sea expuesto y que sea que no se regenera, que no se arregla, que no se cura, que también, ¿qué pasa? Que también va a quedar el esclavo kenanita libre. Dice la Gemara un segundo, pregunta la Gemara, pero un segundo, tenemos una regla que es la siguiente: cuando tú quieres aprender y comparar algo de la Torá, puedes hacerlo cuando está escrito solo una vez. ¿Sí? Cuando está escrito solo una vez, la Torá te escribió una vez para que tú compares otros casos. Pero aquí la Torá, ¿qué te escribió? Shen y Ain. La destrucción del diente y el ojo. ¿Por qué los dos? Aparentemente, suficiente que te diga uno, Shen, y aprendas Ain, o Ain y aprendas Shen y aprendas el resto también. Uno es suficiente para aprender todos. El hecho que te escribe dos es porque, para decirte solamente esos dos y no otros. Esa es la regla que se llama Shne Ketuvim Baim Kehad, dos alajot que están escritas solas, ¿sí? Y no está escrito solo una, porque está escrito dos. Para enseñarte que ¿qué? Que no pueden enseñar a otras. Entonces, si es así, aquí tenemos Shen y Ain, diente y ojo. No podrías aprender para cualquier otro miembro, aunque tiene ese mismo común denominador, que es que es expuesto, que es un daño físico expuesto y que no se regenera. No puedes aprender porque es una que tuviera Baim Kehad. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, no, trija. Di katabra jamana Shen havamina afilu Shen de halab. Katabra jamana Ain, ve katabra jamana Ain havamina ma Ain shenivra imo, afkol shenivra imo. Aval Shen lo trija. Dice la Gemara, mira, todo lo que decimos, todo lo que decimos que cuando la Torah menciona dos cosas, no se estudia de ellos para otras, es cuando no es necesidad mencionar las dos cosas. Y la razón que no se estudia para otros es porque si no es necesario mencionar las dos cosas, pues ¿para qué me la mencionaste? Me hubiese dicho solo una y la segunda lo hubiésemos aprendido de esa una y ya. El hecho que la Torah me dice los dos es mashma que nada más esos dos y no se aprende para otro lugar. Pero como dije, eso es únicamente cuando podría la Torah haberme escrito solo uno. ¿Por qué me escribió dos y no me escribió solo uno y aprendemos el otro? Mashma que nada más esos dos y no aprendemos para otro lugar. Pero aquí hay una razón especial por la cual se necesita que la Torah escriba los dos. El diente, el caso de que le tumbó el amo el diente al esclavo kenanita, y el caso que le hirió el ojo también. ¿Por qué? Porque si te hubiese dicho nada más diente,
hubiese dicho que aplicaría también cuando le golpea el diente de leche. ¿Cómo se dice? El diente de leche, el primero. ¿Sí? ¿Sí? Y hubiésemos aprendido de ahí que aplicaría que cualquier otro miembro que es expuesto, aunque se regenera y se cura, también sale libre, como el diente de leche, que se tumba, pero sale el otro. Por eso la Torah te dice, no, Ain. ¿Qué es Ain? Ojo. Para decirte, no, tiene que tener esa definición, que ¿qué? Esa característica, como el Ain, que cuando lo dañas, se dañó, no se regenera. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más Ain, te hubiese dicho nada más ojo, uno hubiese pensado, mira, tiene que ser sobre un miembro, ¿sí?, que nace junto con el bebé. El bebé apenas nace, ¿qué tiene? Ojo. Pero, ¿qué pasa si le tumbas un diente, aunque son los de carne, no los de leche? ¿Eso nace cuándo? Con 6 años, 7 años, 8 años. Ahí no aplicaría que queda libre. Por eso la Torah te quiere enseñar, no. El hecho que es expuesto, un daño expuesto, y el hecho que no se regenera es suficiente, aunque no nazca con él, y tiene que ser que no se regenere. Por eso necesito escribir los dos, Shen y Ain. Entonces ya no aplica, ya que necesito escribir los dos, ya no aplica la regla que y no decimos que no se puede aprender de ellos para otros, y por lo tanto sí podemos aprender de ellos para otros, y por lo tanto aprendemos el común denominador que es, repito, entre Shen y Ain, entre diente y ojo. ¿Cuál es el común denominador? Que están expuestos y que no se regeneran. Si el diente no de leche, el otro no se regenera, igual que el ojo. Sí, igualmente cualquier otro miembro que tiene un daño expuesto y no se regenera, también el esclavo kenanita, si el amo se lo hizo al esclavo kenanita en cualquier otro miembro que cumple esas dos condiciones, ¿qué va a pasar? Va a quedar libre. Ahora también la Gemara pregunta lo siguiente: Ve'eima ki ake klal shen ve'ain prat klalu prat en ba klal el amasheva prat shen ve'ain in midi acharina lo la חופשי ישלחנו, חזר וחלל. כלל ופרט וכלל, התדן אלא כן הפרט. מה הפרט מפורש מום שבגלוי ואינם חוזרים, אף כל מום שבגלוי ואינם חוזרים. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. Un segundo. Tú me dices que agarremos el común denominador que hay entre Shen y Ain y aprendamos de esto para los otros miembros que cumplan con esos común denominadores. Pero no me puede hacer eso. ¿Por qué? Porque esto es klal uprat. ¿Qué es klal uprat? Ya lo vimos en las últimas clases también. Cuando la Torah te generaliza y te especifica. Dependiendo cuántas veces te generalizó o cuántas veces te especificó, cambia la manera como estudiarlo. Hay maneras como estudiarlo. Y aquí la Torah, el versículo, te menciona lo siguiente. Kiyake, ¿sí? Dice el versículo, Kiyake ish. Cuando el amo le golpea al esclavo kenanita, general. No dice dónde le golpee. Después dice Shen o Ain, diente u ojo. ¿Eso qué es? ¿General? No, específico. Entonces generalizó, Kiyake, cuando pegue. Y después, cuando golpee. Y después especificó. Y la regla es, cuando tienes general y después específico y ya, la regla es que lo único que está incluido en esa halajá es únicamente lo que está en el específico. ¿Qué es lo que está específico? Diente y ojo. Se debería decir que nada más diente y ojo, si le golpea al amo a él y se los daña, queda libre, pero no podrías comparar para cualquier otro miembro del cuerpo, aunque tenga las características similares. Porque la halajá es que cuando hay klal y prat, cuando hay general y específico, en baklal, en la masheva prat, lo único que se hace es que lo que está específico. O sea, así pregunta la Gemara, dice la Gemara, no. Hay otro klal adicional. Después del kiyake general, después del shen y ain específico, hay un klal que dice la joshi eshalejenu. ¿Sí? La joshi eshalejenu es otra manera general que mashma cualquier tipo de golpe. Y cuando hay general, específico y general, la regla es que decimos que ¿qué? Eatadan ela que enaperat. Se aplica lo específico y lo similar a lo específico. ¿Lo específico qué es? Diente y ojo. ¿Y lo similar qué es? Los que tienen las mismas características. ¿Cuáles son las características? Características similares, el común denominador que hay entre ojo y diente. ¿Que cuáles son? Que expuesto y que no se regeneran. Así nos responde la Gemara. Seguimos. Ima frat מפורש, מומים שבגלוי ובטל ממלאכתו ואינו חוזר, אף כל מומים שבגלוי ואינו חוזר ובטל ממלאכתו. עלה מתניא תלש בזקנו ודלדל בו עצם, עבד יוצא בהם לחירות. Ahorita la Gemara, un segundito, a ver si seguimos un poquito más. La joshi eshalejenu ribuyahu,
Veirri puyahu afilu ikaw aliado betzamta besufa lachzor nami. Alamatane ikaw aliado betzamta besufa lachzor ene bedio tseba lejerut. Imken shen vein mayanile. Pregunta la Gemara lo siguiente. Tú me acabas de decir que tenemos un klal, prat y klal, lo cual significa general, específico y general, y por lo tanto no decimos que es únicamente que nada más queda libre con lo que está especificado explícitamente en la Torah, sino también con lo que tiene un común denominador similar a esos. Dicen así, es así, pues agarra otra característica adicional. ¿Cuáles son las características que tiene Shen y Ain, que mencionamos hasta ahorita? ¿Cuáles son las características que tienen diente y ojo? Que es expuesto y que no se regenera. No, hay una tercera característica que tienen los dos como un denominador, una tercera característica. ¿Cuál? Batel mi melachto. Que si tú golpeas el diente, ¿sí? Y se cae, o si tú golpeas el ojo y se ciega, ¿sí? Ese miembro cesa de su función regular, culmina su función regular. O sea, aparentemente tenemos que tener otra tercera condición, tercera característica. Tiene que ser algo que expuesto. 2, tiene que ser algo que no se regenere. Y 3, que cesó su función, que cesa su función, que ya no tiene su función regular, ¿sí? Y ahí podemos aprender que cualquier otro miembro que también es golpeado a través del amo y cumple esas 3 condiciones. ¿Cuáles son las 3 condiciones? Que no se regenera, que es expuesto y que no cumple más su función. Ahí es que va a quedar libre. Pero si no, no va a quedar libre. Pero no me cuadra, porque en la varita está escrito qué pasa a una persona, un amo que vino y le agarró al esclavo y le jaló la barba, ¿sí? Y cuando le jaló la barba, le dislocó, cuando el amo le jaló la barba al esclavo, le dislocó el hueso de la mandíbula, ¿sí? Se la sacó, ¿sí? Se la dislocó, mejor dicho, pero sigue todavía conectado con la piel, en la carne, ¿sí? Y no tiene cómo arreglarse, no tiene cómo regresar. En Sofalazor, ¿sí? Está escrito en la baraita que ¿qué? Eved Yotze Baem Lejerut. Que el esclavo kenanita sí queda libre. Dice, un segundo, espérate. Digamos que es expuesto, porque se ve, está expuesto. No regresa, no se regenera, perfecto. Pero un segundo, ¿qué trabajo hacía que ya no hace? ¿Qué función hacía que ya no hace? ¿Sí? ¿No hace un trabajo que ya no va a poder hacerlo más? ¿Sí? Como el otro que el ojo veía, ya no puede ver. ¿Sí? Es uno que no afecta tanto a la función. Entonces, según esto, no me cuadra. Dice la Gemara, tienes razón, pero cuando dices ese segundo klal, klalu prat y el klal, la joshir shalejeno es un ribuy, no se estudia a través de klalu prat u klal. Cuando es general, específico, general, hay 2 maneras como estudiarlo, a través de klalu prat u klal o a través de ribuy miut ribuy. Ribuy miut ribuy, si es a través de eso, te añade inclusive cosas que no sean similares, que no tengan la misma característica que lo especificado. Hasta ahorita habíamos pensado que es claro pratu klal, tiene que ser la misma característica de lo que está especificado, pero preguntamos del caso del hueso de la mandíbula, que no tiene la misma característica, y aún así decimos que sale libre. Entonces tenemos que no se estudia general, específico general, no se estudia a través de claro pratu klal, sino a través de ribuy miut ribuy, que ahí se añade todo menos un caso nada más. Dice la demanda un segundo, pero si vas a añadir todo, deberíamos de decir que inclusive en el caso que el amo, ¿sí?, le golpeó al esclavo en la mano y se le secó la mano, y después se le va a regenerar, se le va a curar, deberíamos decir que también queda libre. ¿Por qué? Porque incluimos todos los golpes, porque ribuy miut ribuy. Dice la Gemara, y no está escrito así, está escrito de que en este caso el esclavo no sale libre. Dice la Gemara, no, porque al fin y al cabo el Shen Be'ain, lo específico, algo te tiene que excluir. Entonces te incluye todo menos un caso que está demasiado lejos. ¿Cuál es el caso demasiado lejos? Cuando es un golpe, por ejemplo, en la mano, que se le secó la mano, se le dañó la mano, pero se puede curar, se puede regenerar. En ese caso, es el caso que queda excluido. O sea, también si tú estudias de ribuy miut ribuy y no claro pratu klal, se añaden más casos, pero hay un caso que tiene que ser excluido. ¿Cuál es ese caso? Justamente este caso que mencionamos. ¿Cuál es? Cuando el amo le pega en la mano al esclavo y se le seca, se le daña todo, pero se regenera, se cura. En este caso, efectivamente, como está escrito en la baraita, el esclavo no quedaría libre. Pero el resto de los casos, como dijimos, sí quedaría libre, como explicamos, por ribuy, miut ribuy, etcétera, etcétera. Seguimos. Ahorita la Gemara trae una baraita que nos analiza lo siguiente. Vimos que cuando un esclavo kenanita es golpeado en el diente o en el ojo o en otro miembro que cumple esas características, sale libre. La pregunta es si sale libre y necesita un documento de liberación, get shichrur, o no necesita un shtar shichrur. Se le trata una varita sobre esto y nos dice lo siguiente. Tanu Rabanan.
Bekulam evet yotze bahem lejerut. Vetzarich get shichrur. Dibre Rabbi Shimon. Rabbi Meir omer, eno tzarich. Rabbi Eliezer omer tzarich. Rabbi Tarfon omer, eno tzarich. Rabbi Akiva omer tzarich. Amachrim lifnei chachamim. לפני חכמים אומרים, נראה דברי רבי טרפון בשן ועין שהתורה זיכתה לו, ודברי רבי עקיבא בשאר איברים הועילו קנס חכמים הוא. קנס הוא, קראי כדרשינן, אלא הועילו מדרש חכמים הוא. La Gemara trae una baraita que nos dice lo siguiente. En todos los casos, según la opinión de Rabbi Shimon, todos los casos que el esclavo cananita sale libre a través de que le golpean en un miembro, ¿sí? A través de los 24 tipos de miembros diferentes que tiene el esclavo cananita o el diente, el ojo, sale libre, pero necesita ¿qué? Shtar Shichrur, necesita un documento de liberación. Sin embargo, Rabbi Meir dice, no se necesita, ¿sí? Sale completamente libre automáticamente. Rabbi Eliezer viene y discute y dice, sí se necesita. Rabbi Tarfon viene y discute y dice, no se necesita. Rabbi Akiva viene y dice, sí se necesita. Y después vienen unos, jajamim, y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer una peshará. ¿Qué es peshará? ¿Cómo se dice peshará? Una conciliación. Lo que está escrito explícito en la Torá, que sale libre, ¿cuál es? Shen y Ain, diente, cuando le golpea el diente y el ojo, ahí sale automáticamente y no necesita documento de liberación. Pero, ¿y cómo? Lo que dijo Rabbi Tarfon, que no necesita. Pero, cuando es el resto de los miembros, ¿sí? Que es un tema de Jajamim, de Rabbanán nada más, entonces en ese caso, vamos como Rabbi Akiva, que ¿qué? Que sí necesita un Shtar Shichrur. Pregúntale, ¿mera de Jajamim? No es de Jajamim, es un Midrash, es una derashá es de Oraitá. No, a ese me refiero, que es una derashá de Jajamim, pero es de Oraitá. Pero ya que no está escrito explícitamente, lo que está escrito explícitamente, Shen y Ain, ojo y diente, decimos que ¿qué? Como Rabbi Tarfon, que no necesita Shtar Shichrur. Sí, los intermediarios así decían, los que quieren hacer esta peshará. Y en lo que no está escrito explícitamente en la Torá, a pesar que es de Oraitá, porque es de derashá y todo, ahí decimos que ¿qué? De que sí necesita Shtar Shichrur, como la opinión de Rabbi Akiva. Y ahorita la Gemara explica la razón de cada una de estas opiniones. Maita amad Rabbi Shimon. Yalif shiluach meisha. Maisha bishtar, af eved nami bishtar. Rabbi Meir, y katav chofshi levasof que de kaamar, tashta de katav lechofshi eshalejenu, have lechofshi meikar. La Gemara pregunta, ¿cuál es la razón de Rabbi Shimon? Que Rabbi Shimon opina junto con otras opiniones, que cuando el esclavo kenanita sale con el diente, con el ojo, con cualquier otro con golpe en otro miembro, cuando cumple esas características similares al ojo y al diente, sí necesita un documento de liberación. ¿Por qué Rabbi Shimon opina así? Dice, te voy a explicar por qué. Porque en el tema de un esclavo kenanita que está siendo liberado porque fue golpeado en el ojo y en el diente, está escrito la chofshi yeshalejenu. Está escrito la palabra shiluach. Y por otro lado, respecto a un divorcio de una mujer, también está escrito la palabra, el verbo shiluach, veshileja mi beto, gezerah shava. De la misma manera que una mujer cuando se divorcia es a través de qué, Gad, a través de un documento. También en el esclavo kenanita, cuando está escrito la chofshi shalejenu, también es a través de un documento. Y Rabbi Meir, ¿por qué Rabbi Meir opina de que un esclavo kenanita cuando es golpeado en el ojo o en el diente o en el resto de los miembros, cuando cumple las mismas características, no se necesita un Shtar Shichrur? Dice, te voy a explicar por qué. Porque si efectivamente la Torah hubiese dicho Yeshalejenu chofshi, si la palabra Yeshalejenu es que haces la que será Shabbat, que shiluach, que significa documento. Si hubiese estado escrito en la Torah, dice Rabbi Meir, Yeshalejenu chofshi, ahí hubiese dicho, mira, Yeshalejenu, que es el shtar, la que será Shabbat, eso es lo que va a causar que quede chofshi, que quede libre a través de shtar. Pero como no está escrito Yeshalejenu chofshi, si no está escrito que la chofshi Yeshalejenu, mashma que primero queda que chofshi, que primero queda libre, sin el Yeshalejenu, sin el documento. Entonces, básicamente, Rabbi Meir dice, entiendo tu Gezerah Shabbat que Yeshalejenu Shiluach Shtar es un documento, pero si es que debería ser, para ser libre necesita el documento, debería ser el versículo que Yeshalejenu chofshi, Yeshalejenu que representa el documento y por ende será libre. Pero la Torah no me dice Yeshalejenu chofshi, sino me dice que chofshi Yeshalejenu, mashma que quedará libre independientemente del tipo de Shiluach, independientemente sin el documento. Por eso Rabbi Meir opina que no necesita documento. Seguimos, Rabotay Tanu Rabbanan. Ikau al eno, vesim'a a los no. Vejersha eved yotze bahem lejerut. Escúchenme lo que, seguimos, ahorita explico. Neged eno, ve'eno roe, que neged ozno. Ve'eno shomea, en eved yotze bahem lejerut. La Gemara trae una baraita que nos dice lo siguiente. Escucha bien, Shimon. Si un amo le golpeó a su esclavo en el ojo directamente y lo enciegó, ¿sí? O le pegó en su oreja, en su oído y lo hizo sordo, ¿sí?
el esclavo kenanita sale ¿qué? Sale libre. ¿Por qué? Como dijimos, cumple las características, expuesto, no se regenera, queda libre. Ahorita, ¿qué pasa si no le pega directamente en el ojo? O no le pega directamente en el oído. Si no, escuchen lo que hace. Pega en la pared, por decir, enfrente a su ojo, ¿sí? Muy fuerte, y por el ruido, el ojo entra en una situación de shock, de pánico, y se enciega. O igualmente, a través de la oreja. Hace un ruido en la pared, al lado de la oreja, y a través de ese ruido que hizo, ¿qué pasó, Mijael? Se perdió la audición. Entonces otra vez, en este caso, otra vez, escúchenme la diferencia. No dice la baraita así. Cuando le pega directamente en el ojo o en el oído, queda libre el esclavo kenanita. Sin embargo, si le pegó a la pared y el ruido de la pared le hizo algo en el ojo, ¿sí? Y en una situación de pánico, de shock, de lo que sea, y por eso que perdió el ojo, o hizo el ruido en la pared y por eso el oído escuchó y ¿qué? Se asustó y por eso perdió la audición, ahí decimos que ¿qué? Que el esclavo kenanita no sale libre. ¿Está claro o no está claro? Entonces, si lo hizo directamente, si lo hizo el amo directamente, queda liberado. Pero si lo hizo en la pared y tú te asustaste, no es nada más indirectamente, sino tú te asustaste, el esclavo kenanita se asustó y por el susto, por el shock, por eso perdió la audición, por eso perdió ¿qué? La visión, ahí es un estilo de grama y no sale libre. Amar Rav Shemel Rabashel, le memra de Kala, Lav Kelumhu, Veatani Rami Bar Yehezkel, תרנגול שהושיט ראשו להעביר כלי זכוכית ותקע בו ושברו, משלם נזק שלם. ואמר רב יוסף, אמרי ורב, סוס שצנף וחמור שנער ושברו כלים בתוך הבית משלמים חצי נזק. אמר לה, שני אדם דכיוון דבר דעת הוא, אי הוא מבעית נפשה. כדתניא המבעית את חברו פטור מנדב וכבד אין שמיים, כיצד תקע באוזנו וחרשו פטור, אחזהו ותקע באוזנו וחרשו. חייב. La Gemara viene a Rav Shem y le pregunta a Rabashé lo siguiente, no me cuadra, porque esto que acabamos de decir en la baraita, mashma, que el hecho que hizo un ruido, eso no es nada, ¿sí? Nada más cuando sale libre el esclavo kenanita, cuando le pegué físicamente, pero si causé un ruido y el ruido fue el que causó que se enciegó, el que causó que perdió la audición, eso no es nada. O sea, no me cuadra, ¿por qué? Porque Rami Bar Yehezkel dice la siguiente baraita respecto a Nezikin, respecto a daños y perjuicios. ¿Qué pasa si uno tiene una gallina, un gallo, ¿sí? Y mete su cabeza dentro de un utensilio de vidrio, ¿sí? Y empieza a cantar. Y por el canto, ¿sí? Voz, ruido, rompe el vidrio. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que pagar el daño completamente, ¿sí? Hay más lo que se tiene que pagar. Esta baraita va como la opinión que dice que hay que pagar, que Trorot es Nek Shalem. No vamos a entrar ahorita en ese detalle, vamos a ver en Ser Nezikim. Adicionalmente dice Rabbi Yosef, ¿sí? Que decían en la yeshiva, ¿qué pasa? Un caballo que relinchó o un burro que rebuznó, ¿sí? Dentro de un lugar, dentro de un utensilio y también rompió el utensilio. Si en este caso paga Hetzinezek, paga la mitad del daño, porque vamos a una opinión que Trorot paga Hetzinezek. No vamos a entrar en esto, pero de todas maneras vemos que ambas opinan si es completo o medio, pero sí tiene que pagar ¿qué? El daño. Significa que la voz de alguien sí es algo. Entonces, ¿cómo tú aquí me dices que cuando tú causaste una voz, cuando tú causaste un ruido y el ruido fue el que causó que se enciegó o el que causó que perdió la audición? No, eso no fui yo, eso no tiene nada que ver conmigo y no queda libre el esclavo kenanita, no tiene que ver con el amo. ¿Por qué no? Dice la Gemara, es muy diferente. ¿Por qué es muy diferente? Porque aquí sí es una persona. Aquí el que se está perjudicando, ¿quién es? El esclavo kenanita. ¿Quién te mandó a asustarte? ¿Por qué te está perjudicando? ¿Por qué perdiste la audición? ¿Por qué te enciegaste? Yo hice ruido, pero tú te asustaste. ¿Por qué te asustas? Tú te asustaste. ¿Sí? A diferencia del caso de los nezikin, de los daños y perjuicios, que un utensilio no tiene dat, tú haces ruido, se rompe. Entonces depende de nada más de quién, del animal, del dueño del animal, del dueño del gallo. Por eso tiene que pagar completo, mitad. Por eso tiene que... Pero aquí yo hago un ruido. ¿Por qué eso te causó un daño a ti? No porque hice el ruido nada más, sino porque tú te asustaste. ¿Quién te mandó a asustarte? Contrólate, no entres en estado de shock. ¿Sí? Así dice la Gemara. Y la Gemara trae una prueba para esto. Está escrito en Meforash en la baraita, una persona que asusta a su compañero, ¿sí? De tal manera que le hizo un daño físico en su cuerpo, está exento en leyes de personas, en leyes humanas. En este mundo está exento de pagar cualquier cosa. Sí, Bedine Shamay. Arriba sí tiene que pagar porque hizo un daño. Pero Bedine Adam no tiene que pagar. Y dice la baraita, esto es por ejemplo, ¿qué caso? Cuando vino le hizo un ruido, le hizo tequía,
así como una trompeta en la oreja del compañero y le hizo perder la audición. Está exento. ¿Por qué? Porque te dice perder la audición. ¿Por qué? Porque tú te asustaste. Te hubiese movido aquí o no te hubiese asustado. ¿Sí me entiendes? Pero ahí sí viene la diferencia. Si lo hubieses agarrado, si agarras a tu compañero y ahí le haces con la trompeta en la oreja, ahí no le puedes decir, tú hubieses ido, no te hubieses asustado. ¿Cómo? Me agarraste, no me estás dejando irme, ¿sí? No me estás dando posibilidad de no estar en este hoyo, ¿sí? Por lo tanto, ahí sí va a haber obligación. Pero de todas maneras, sí está claro la pregunta, la diferencia entre el esclavo kenanita y el caso de los animales. Ok, de los daños y perjuicios. Seguimos. Tanu Rabbanan, Hikau aleno vejata, al shino venadeda. אם יכול להשתמש בהם עכשיו, אין עבד יוצא בהם לחירות, ואם לאו, עבד יוצא בהם לחירות. תניא אידך, הרי שהייתה אינו כהויה ושמאו, שינו נדודה והפילה. אם יכול להשתמש בהם כבר, עבד יוצא בהם לחירות, ואם לאו, אין עבד יוצא בהם לחירות. La Gemara trae dos baraitot, escuchen bien. La primera es la siguiente. Una persona, un amo, que le golpea a su esclavo. Cuando decimos aquí este esclavo, estamos hablando de qué esclavo? Eved Kenani, un esclavo kenanita, ¿sí? El amo viene y le golpea a su esclavo sobre su ojo. Y se debilita su visión, pero no se enciegó completo. No perdió la visión completo. O le golpea en el diente y el diente se está moviendo ahorita un poquito, pero todavía está conectado. No se tumbó. O sea, el caso clásico de la Torah, ¿cuál es? Le pegó en el ojo y perdió la visión completamente. Le pegó en el diente y perdió el diente completamente. Aquí, la varita nos dice, le golpeó en el ojo y no perdió la visión, debilitó la visión. O le pegó en el diente y no perdió el diente, sino está un poco suave. La pregunta es si queda libre o no. Dice la varita, te voy a decir. Ahorita, ¿puede tener una función con esos órganos, con esos miembros adecuado? Si puede, adelante. Por ejemplo, si puede ver suficiente con ese ojo, ¿sí? Ver cosas, no nada más cosas grandes, cosas rurosas, cosas así grandes, sino puede notar, puede tener un poquito, aunque se debilitó, pero todavía es notable. Entonces, en este caso decimos que ¿qué? Que si puede ver, entonces no queda libre, aunque se le debilitó. Pero si perdió eso, aunque todavía no perdió completamente la visión, pero no puede ahorita notar las cosas muy bien, ahí sí queda libre. Igualmente respecto al diente, ¿sí? Si no puede hacer su función, ¿cuál es su función? No nada más que se vea, no es nada más para que se vea bonito, sino morder, cortar la comida. Si no puede hacer, ahí sale libre. Y si sí puede seguir haciéndolo, aunque sea un poco más difícil o algo así, ahí no sale libre. Así nos dice la primera varita. Entonces repito, si puede seguir haciendo la función anterior, aunque sea un poquito menos, pero puede seguir esa misma función, esa misma importancia, puede hacerla similar o un poquito, obviamente menos, pero puede tener esa función, no sale libre. Sin embargo, si ya no puede hacer más esa función, ya en ese caso decimos que ¿qué? Que sale libre. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, el caso del ojo, que lo debilitó, pero ¿hasta cuándo lo debilitó? En el ojo, no sé cómo explicarlo, pero normalmente en el ojo uno puede ver cosas grandes, ¿sí? Y detalles no. Entonces, cuando ya perdió el detalle, en absoluto no puede verlo, ahí ya se llama que perdió su función, ¿sí? Ahí seguro ya perdió la función y queda libre, ¿sí? Porque nada más ve cosas grandísimas. Pero si todavía puede ver cosas de detalle, aunque sea un poco más difícil o más difícil de distinguir, ahí todavía decimos que no queda libre. Igualmente respecto al diente, aunque lo vuelvo a mencionar, si ya no puede morder con el diente, ya no puede cortar con el diente, ahí ya perdió su función y por lo tanto va a quedar libre. Sin embargo, si todavía puede romper, cortar con el diente, aunque sea un poco más difícil, ahí no va a quedar libre. Así nos dice ¿quién? La primera baraita. Segunda baraita que leímos nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si su ojo ya estaba débil del esclavo? Y ven el amo y le golpea y ahorita pierde completamente la visión. O el diente del esclavo ya estaba moviéndose y vino el amo y se lo acaba de tumbar. En este caso, ¿qué pasa? Se dice la vareta similar a lo anterior. ¿Cuál era la situación previo a que el amo acabó con ese órgano? Si la situación era que podía usarlo el esclavo, tenía una función todavía bien, aunque no la mejor, pero bien, y el esclavo, y ahorita vino el amo y se lo acabó, ahí queda libre.
Sin embargo, si desde antes no tenía esa función tan buena, el hecho que se lo tumbó y se lo acabó, no pasa nada. ¿Sí? Y aparentemente es la misma idea de la primera baraita. ¿Sí? Es la misma idea. ¿Cuál es la misma idea? Que si tiene una función, aunque no es la función perfecta, pero si tiene parecido a esa función perfecta o sigue teniendo algo similar, sigue estando todavía en orden. Y si no, no. ¿Sí? Es la misma idea. Entonces, si es así, ¿para qué es necesario decir las dos baraitot? Aparentemente es suficiente decir una y tú sabes que si tú causas, que si todavía tienes si tiene esa función mínima, esa función similar, ¿sí? Entonces no se llama que hizo un daño todavía. Y si de ahí lo dañó peor, pues sí se llama que se hizo un daño. Es obvio, 1 más 1. ¿Por qué necesitas decir las dos baraitot? Utzrija. Diash minan hach kamaita, mishum de meikara nehora baria, veashta nehora kechisha, valhaja de meikara nami nehora kechisha, eimalo, viash minan ha, mishum de samia legambre. Aval hatan de los emelegambre y malo trija. Dice la manera necesario decir las dos baraitot. ¿Por qué? Porque si tú has dicho nada más la primera baraita, ahí está hablando en un caso que ¿cuál es la primera baraita? Está hablando en un caso, por ejemplo, el caso del ojo, está viendo perfectamente. Vino el amo y le debilitó el ojo, ¿sí? Que todavía tiene una función, todavía está funcionando bien. Entonces uno hubiese dicho, mira, ahí es que decimos perdón. Al revés, repito otra vez. Si tú hubiese dicho nada más la primera baraita, ¿qué dice la primera baraita? Que el caso de la primera baraita es cuando estaba el ojo perfecto y vino el amo y se lo golpeó. Y decimos que si tiene una función todavía válida, no queda libre. Pero si no, ahí sí, si ya perdió eso, aunque todavía las cosas así grandes así, pero ya perdió la función mínima esa, la función similar a la original, y por lo tanto queda libre. Ahí hubiese dicho que queda libre, ¿sabes por qué? Porque efectivamente lo tenía perfecto, lo tenía 100%, y ahorita se lo convertiste ¿a qué? A 10%. Pero en el caso de la segunda baraita, que desde el principio ya no lo tenía 100%, ¿sí? Aunque lo tenía con una función parecida a la 100%, pero todavía no tenía 100%, ya no tenía más 100%. Entonces puede ser que aunque se lo acabó de dañar, puede ser que no va a quedar libre. Por eso es importante también decir la segunda baraita. Por otro lado, si tú hubieses dicho la segunda baraita, hubiese dicho que nada más en este caso, nada más en la segunda baraita, porque al final tenía una función y el amo que hizo causó que no tenga nada de función, se lo acabó de encigar 100%, pero en la primera baraita que tenía una función y ya no tiene esa función ni similar, sino mucho menos, pero tiene algo todavía, puede ser que no, queda libre. Por eso la baraita te dice la primera y la segunda para enseñarte que la línea es si causó que pase de una función que podía ver las cosas, inclusive los detalles, a ahorita no poder ver ni los detalles ni de manera difícil. Independientemente si causó que se vuelva a 0 ahorita, o independientemente si estaba en 50 y bajó a 0, o si estaba a 100 y bajó a 50, independientemente de donde estaba. Si pasó esa línea, es lo que causa que quede libre o no quede libre. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan, Hare she'aya rabo rofe ve'amaro likhol lo eno, ve'sim'a lachtor lo shino, ve'ipila, שיחק באדון ויצא לחירות. el Mashiach Gamliel omer, ושחטה עד שהתכוון לשחטה. La Gemara nos trae una varita que nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si el amo del esclavo cananita, era un doctor? Y el esclavo tiene algo en el ojo. Y le dice, por favor, ponme el color azul, que es un tipo de medicación, un tipo de medicina. Y efectivamente viene el amo y le pone esa medicación en el ojo. ¿Y qué pasa? Se perdió la visión el esclavo. O que el esclavo le dice, mira, por favor, límpiame el diente que tengo de la encía, todo eso, y él empieza a limpiar, el amo empieza a limpiar, y al final, ¿qué pasa? Sin querer, mientras que le está haciendo el amo el trabajo, se lo arranca de la raíz y se le cae. En este caso, ¿queda libre o no queda libre? Dice la Gemara, esto es básicamente una jugada que le hizo el esclavo al amo, y efectivamente queda libre. O sea que la primera opinión, así opina la primera opinión, o sea que la primera opinión opina que a pesar de que el amo no tenía intención de destruir el diente ni destruir el ojo, ¿sí? El hecho que tocó eso y al final se destruyó, se cayó el ojo, se dañó el ojo, o se golpeó, o se cayó el diente, queda libre. ¿Así opina quién? Tanakama. Sin embargo, Rabban Shimon Ben Gamliel viene y dice, no señor, está escrito respecto a cuando un esclavo cananita queda libre por un golpe, porque le golpearon uno de los órganos, el diente o el ojo, veshijatá, para enseñarte que todo lo que queda libre es únicamente cuando el amo shijatá, cuando el amo tiene intención de golpear. Y aquí, ¿hubo intención de golpear o no? No hubo intención de golpear, por lo tanto, dice Rabban Shimon Ben Gamliel, discuto contigo y opino que en este caso
el esclavo kenanita no va a quedar libre. Así nos dice la varita. Y la Gemara pregunta, Rabbanan, hay veshijatá mayav dile. Mi be'al elechdetania. Rabbi Elazar omer, hare sheoshit yado leme shivchato. Vesime o bar shebemea patur. Maitama de amar kra veshijatá. Ad sheyechaven leshajatá. Veidach, mi veshichet shijatá nafka. Veidach, shichet shijatá lo darish. Dice la Gemara, ¿qué va a hacer Jajamín? ¿Qué va a hacer Tanakama con esta fuente de Rabbi Shimon ben Gamliel? Que está escrito en la Torah, veshijatá, mashma que qué. Shijatá es que tiene que tener intención, para que quede libre el esclavo kenanita, tiene que ser que aparentemente el amo tenga intención de golpearlo, y aquí no hubo. ¿Qué va a hacer con esa fuente? Dice la Gemara, no, él va a usar esa palabra, esta fuente de Shijatá, para enseñarte otra alajá. ¿La alajá de quién? De Rabbi Elazar. ¿Qué dice Rabbi Elazar? ¿Qué pasa si el amo tiene una esclava kenanita y está embarazada y está metiendo la mano dentro del vientre de la esclava kenanita para ayudarla a qué? A labor de parto, para sacar al bebé, ¿sí? Y cuando mete la mano con intención de ¿qué? De sacar al bebé, sin querer toca el feto, ¿en dónde? ¿En qué parte? En el ojo. Y lo enciega. La pregunta es si está exento el amo por esto y el esclavo no sale libre, o en este caso sale libre el ubar, este feto. Dice Rabbi Elazar, queda libre. ¿Por qué? Porque la Torah nos dice veshijatá, para enseñarte que tiene que ser que por lo menos que el patrón, que el amo esté tratando con ese miembro, esté tratando con ese órgano. Y aquí su intención ¿qué era? No estaba tratando con ningún órgano. ¿Qué estaba haciendo él? Tratando de labor de parto para ayudarla. ¿Qué pasó? Cuando metió la mano a labor de parto sin tener intención en absoluto en tocar ningún órgano, tocar un órgano, y eso fue lo que causó, por eso aquí iba a estar exento. Y eso es lo que aprende Tanakama de la palabra shijatá, que tiene que ser que por lo menos, aunque no es necesario que tenga intención de golpeárselo, intención de quitárselo, pero tiene que ser que tenga una intención de tratar con ese órgano. Y por lo tanto, ya que eso es lo básico, según Tanakama, el hecho que él trató de arreglarle el ojo, ¿sí? Curárselo, o arreglarle o curarle el diente, aunque no tuvo intención de golpearlo ni de quitarlo, pero sí tuvo intención de tratarlo. Por eso ahí sí va a quedar libre el esclavo kenanita. A diferencia del caso del labor de parto, de que la intención que era no tratar con el ojo, ni con la nariz, ni con nada. Era que sacar al bebé, por eso en ese caso va a estar exento. Dice la Gemara, y Rabbi Shmuel, ¿dónde va a aprender esta alajá? Esta alajá obviamente la tiene que aprender de acá. ¿Sí? Todo el mundo está de acuerdo con la opinión de Rabbi Elazar de que en este caso no sale libre el esclavo kenanita cuando lo estaban sacando y le dañaron el ojo mientras que estaban en labor de parto. ¿Sí? Y Rabbi Shimon ben Gamliel aparentemente usa la misma palabra shijatá para enseñarnos de que tiene que haber una intención de golpear. Pero ¿de dónde aprende esta alajá? Dice la Gemara, no. Está escrito veshijatá con hey. Podría haber escrito el versículo veshijet sin la hey. O sea, hay dos. Veshijet y la hey adicional, dos para aprender. Una, de que tiene que ser con intención de tratar un miembro, tratar un órgano. Y cuando es en el parto, obviamente va a estar exento porque no era tratar ningún órgano, no era nada por el estilo. Y la hey es para decirte que no nada más tratar el órgano, sino si tu intención era tratarlo y curarlo y no era golpearlo, no va a ser suficiente. Y la opinión de Jajamim dice que Shichet Shijatá no es ahí, no es para hacer de la Shah, por eso se mantiene nada más con la primera alajá, que lo único necesario es que esté tratando con el órgano, esté tratando con ese miembro, tratando con el diente, tratando con el ojo, aunque no sea intención de golpearlo. Esa es la discusión entre ellos. Seguimos. Amar Rav Sheshat, Haresha yeta eno semuyah vejatata, Eved yotze bahem lecherut, maitama mechusar everhu, vetanatuna תמות וזכרות בבהמה ואין תמות וזכרות בעופות. יכול יבשה כפה, נקטעה רגלה, נחתתה עינה, תלמוד אומר מן העוף, ולא כל העוף. Rav Sheshat nos trae la siguiente alajá. ¿Qué pasa? Escuchen bien, si el esclavo kenanita ya tenía un ojo que estaba ciego 100%, y vino el amo y se la quitó del hueco, del ojo. O sea, tenía un ojo, se lo quitó. En este caso, ¿el esclavo kenanita queda libre o no queda libre? Dice Rav Sheshat, el esclavo kenanita queda libre. A pesar de que no le enceguó el ojo, ya estaba ciego. Él nada más que hizo, le pegó y no lo grabó. O sea, ya no veía nada, pero le quitó, le pegó y ahorita el ojo se le salió. Pero en verdad no veía nada. Dice Rav Sheshat, queda libre. ¿Por qué? Porque después de que le quitó el ojo, le falta, no nada más le golpeó y le dañó un daño físico en un miembro, así que no puede ver, no nada más eso, porque eso no lo hizo, sino le falta ahorita ¿qué? Un miembro. Y por lo tanto, aunque no era apto para usarse antes
el ojo, porque estaba ciego 100%, el hecho que ahorita le falta el ojo, porque se lo golpeó y se le cayó, ya queda libre. ¿Y cuál es la prueba de Rav Sheshet de una baraita? Dice la Gemara respecto a korbanot. Respecto a korbanot, está escrito respecto a los korbanot, ish mi bet Israel asher yakriv korbanot asher yakrivu Hashem le'olah lirtzonechem tamim zahar. ¿Sí? Respecto a, un segundito. Si está escrito respecto a korban olah, lirtzonechem, que es un korban que va para Kadosh Baruj Hu, tamim, ¿qué es tamim? Tam, sin defecto. ¿Sí? Zahar, macho. Y después nos dice el versículo, babakar, bakesavim u baizim. ¿Sí? Que son ¿qué? Bakar es vacuno, bakesavim son ovejas, ¿sí? Y zim son cabras. ¿Por qué el versículo tiene que mencionar tamim zahar, babakar, bakesavim u baizim? Suficiente que me diga tamim zahar, listo. Dice la Gemara, dice la Baraita, de aquí aprendemos que el concepto de que el animal tiene que ser a veces macho, zahar es varón, sí, macho, y tamim sin defecto, es únicamente en animal, como bakar, que dice el versículo, bakar, kesavim e izim. Pero respecto a aves, korbanot que hay que traer aves, pajaritos y demás, aunque sean hembras, kasher. Y aunque tengan defectos físicos, también kasher. ¿Sí? Así está escrito. Sigue diciendo la Baraita, uno hubiese pensado que esto aplicaría también si la ala del ave, ¿sí?, se secó completamente, o si se cortó, o si se le cayó el ojo del hueco. Lo cual aprendemos que ¿qué? Que hay parte de las aves que no están válidas. ¿Cuáles? Aunque son hembras y aunque tienen defectos físicos, van a estar válidos, pero hay unos que van a estar ¿qué? Perdón. Hay parte de las aves que no están válidas, que están inválidas. ¿Cuándo? Uno de los casos es nechtetaina, que se le cayó el ojo, como mencionamos en el caso del ave. Entonces vemos de que de esta baraita vemos como la opinión de Rav Sheshet, que el hecho que está fuera un órgano, un miembro faltante, aunque desde antes ya no podía ver, y el hecho que no podía ver no era un defecto físico en ave, porque no hay, también mis zaharutos únicamente en animal, pero en ave no es un defecto físico, pero el hecho que se le cayó el ojo, que se le salió el ojo, que ya no tiene el ojo más el ave, ahí sí va a ser un defecto físico. Obviamente un esclavo que Nanitas, que ya era ciego, tú no causaste que está ciego, ya está ciego. El hecho que le sacaste el ojo es suficiente ¿para qué? Para que que se llame un defecto que le causaste y que quede libre. Seguimos un poquito más. Amar Bejía Barashé Amarrab, Hayeta lo yeteret vejataja, Evet yotze baem lejerut, Amarrabona vehu shenisperet al gav hayad. La Gemara trae una alajá que dice Bejía Barashé en nombre de Rab. ¿Qué pasa si un esclavo kenanita tenía un dedo adicional? Y vino el amo y se lo quitó. Entonces, normalmente, si es un dedo normal y se lo quitó, escuchen bien, es un dedo, un daño físico expuesto, que no se regenera, debería ser que queda libre. Pero aquí, ¿qué le quitó? Le golpeó y le quitó un dedo que quede extra. La pregunta es si también queda libre o no. Dice Rabbi Yahya Barashé en nombre de Rab, queda el esclavo kenanita libre. ¿Por qué? Porque le hizo un daño físico que no se regenera, queda expuesto, ¿sí? Queda libre. Sin embargo, dice Rabuna, todo esto es únicamente cuando el dedo extra que tenía es como parte de los otros dedos. Tiene un dedo adicional ahí cerca, al lado de los demás, que se ve en parte de la mano. Pero si es un dedo adicional que no está junto con la línea del resto de los dedos, en ese caso decimos de que no aplica esto y el esclavo kenanita no va a quedar libre. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.